Hola, Hola, muy hola, buenos hola, días. Cómo aprovechar la propiedad intelectual en la web 3.0 y las nuevas tecnologías. Esta brainstorming session se realiza en el marco del Foro Global Reconecta Cultura, las tendencias en los mercados digitales de las industrias creativas y los derechos de propiedad intelectual. Agradecemos muchísimo a Baker McKenzie Latinoamérica por ser nuestro socio estratégico y patrocinar este evento. Asimismo, les comento que el Foro Global Reconecta Cultura forma parte de los foros paralelos de Mondiacult de la UNESCO y ha sido organizado e idealizado por Conecta Cultura, una empresa internacional enfocada en la cooperación cultural y en la innovación social con sede en la Ciudad de México. Ahora, sin más, me gustaría dar la palabra a Carlos Vela Treviño, socio de la práctica de Technology, Media and Telecommunications de Baker McKenzie México, quien les tiene un breve mensaje de bienvenida. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Ana. Saludo de verdad con muchísima emoción a nuestros brainstormers del día de hoy y les agradezco enormemente su presencia. Me encanta además saludarlos no como abogados practicantes o como funcionarios públicos o como activistas, sino como brainstormers, porque lo que nos reúne a todos aquí el día de hoy es la necesidad de hacer llover ideas. ¿Ideas sobre qué? Bueno, pues sobre un tema que considero complejísimo, que es ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer para lograr por fin que en los siguientes 20 años las industrias creativas de Latinoamérica logren realizar la promesa de innovación y de desarrollo económico que tienen pendientes para nuestras comunidades? En ese sentido, me da la impresión de que el nombre del foro nos da la pauta. Para mí se trata de conectar y reconectar. ¿A quiénes? A productores y a creadores, a inversionistas y a desarrolladores de videojuegos, a distribuidores de ropa y a diseñadores creativos, autoridades, y hay que reconectarlos además en un momento o en unos tiempos en que vivimos gran polarización y gran enfrentamiento, no solo en la propiedad intelectual, sino en la sociedad en general. Sin embargo, confío en que esta tarea no nos va a quedar grande, porque tenemos el talento y también porque tenemos la herramienta. Y la herramienta no es otra que el derecho que va a informar las políticas culturales. El derecho que, como decía el maestro Paolo Grossi, si se le sabe ver con atención, en realidad es y debe ser signo de tiempos y de lugares. Y en realidad es y debe ser una herramienta para lograr equilibrios profundos. Eso es lo que necesitamos en la industria creativa para liberar esta promesa, y por ello esta lluvia de ideas me parece que va a ser de lo más rica para fijar estas pautas. Carlos, muchísimas gracias por esas palabras tan inspiradoras, absolutamente. Ahora me gustaría darle la palabra a Victoria Contreras, directora general de Conecta Cultura, que nos tiene un mensaje de bienvenida. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Victoria Contreras. Estoy muy contenta de que el día de hoy estemos inaugurando las Brainstorming Sessions número 1. Ellas tienen el propósito de compartir ideas, debatir y responder a preguntas fundamentales sobre las tendencias en los mercados digitales de las industrias creativas y los derechos de propiedad intelectual. Los hallazgos más relevantes que vamos a encontrar en esta serie, porque vamos a tener 6, hoy inaugurando la primera, se convertirán en una publicación digital que vamos a presentar el 22 y 23 de septiembre de 2022 en el Conjunto Cultural Santander, en la ciudad de Guadalajara. Nuevamente quiero agradecer al patrocinio y apoyo decidido de Baker McKenzie Latinoamérica, a su equipo de trabajo, quien ha estado hombro con Conecta Cultura, haciendo que esto sea posible. Y por supuesto que nos sentimos muy contentos de que este Reconecta Cultura forme parte de los foros paralelos de Mondiacult, que es la Conferencia Mundial de Políticas Culturales que se celebra este año en México, y estamos sumamente orgullosos de que nos hayan escogido como uno de los foros paralelos. Les deseo un muy fructífero ejercicio de inteligencia colectiva el día de hoy y sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria.
Pues ahora, sin más, me gustaría también presentarles un video con un breve mensaje de la senadora de la República por el Estado de Nuevo León, Indira Kempis, que desafortunadamente no puede acompañarnos, pero tiene un mensaje para nosotros. Este encuentro sobre nuevas tecnologías y propiedad intelectual. Soy la senadora Indira Kempis y me parece por lo más interesante que comencemos a discutir una agenda que aparentemente es de futuro, pero en realidad está más presente y viva que nunca. La pandemia aceleró muchos procesos digitales y sobre todo hizo que una gran comunidad de personas, de empresas dedicadas a la tecnología sean hoy las que más demandan que tengamos marcos jurídicos anticipados o bien actualizados a una realidad emergente, de la cual no vamos a poder escapar. Como persona, como senadora, me queda claro que la ruta que sigue hacia el futuro de México atraviesa forzosamente por la tecnología, así como ha pasado en diferentes partes del mundo. Ahora mismo tenemos una comunidad de industrias creativas, empresas fintech, ávida porque tengamos que conversar con los mejores talentos para poder hacer planteamientos muy importantes hacia ese futuro, sobre todo en lo que respecta a las leyes. Así que yo espero que tengan un encuentro muy provechoso y que podamos entre todos y todas coincidir en las soluciones que necesita el país, pero sobre todo en cómo garantizar o dar certeza a estos nuevos procesos desconocidos para muchas personas, en donde la institución, tal como la conocemos, el Estado de Derecho, las instituciones, tal parece también que no están pues a la altura de las circunstancias. Entonces nos queda mucho camino por recorrer, así que espero que disfruten esta conversación y que nos encontremos pronto. Muchísimas gracias a la senadora por ese mensaje, aunque no esté presente, se lo agradecemos mucho. Ahora a mí me gustaría darle finalmente la bienvenida a nuestros panelistas, a nuestros fabulosos panelistas que nos acompañan el día de hoy. Algunos de ellos van a conectarse y acompañarnos un poco más adelante, pero se los presento ya. Tenemos aquí con nosotros a Carlos Almanza, decano de la Corporación Universitaria Rafael Núñez en Cartagena de Indias. Muy bienvenido, Carlos, gracias por acompañarnos. Nos acompaña igualmente... Gracias a ti, Carlos. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña igualmente Carlos Lara, socio fundador de Artículo 27. Tenemos también el gusto de tener aquí a Julián Ruiz Rondán, el Associate de Intellectual Property de Baker McKenzie Colombia. Muy bienvenido seas, Julián. Nos acompaña también Erendira Cruz Villegas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura de México. Muy bienvenida. Y finalmente nos acompaña Javier Careaga, Associate General Counsel Litigation and Regulatory de LATAM en Meta. Sean muy bienvenidos todas los panelistas. Aquellos que todavía no están aquí con nosotros se unirán tan pronto les sea posible. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, de tener a estos panelistas tan espectaculares para hablar de estos temas tan importantes y tan interesantes. Les voy a explicar ahora un poco la dinámica de esta brainstorming session muy brevemente, cómo va a ser esta dinámica de la sesión, cómo aprovechar la propiedad intelectual en la web 3.0 y las nuevas tecnologías. La dinámica es la siguiente. Se van a formular cuatro rondas de preguntas, 4 preguntas que se van a poner sobre la mesa y cada uno de nuestros participantes tendrá aproximadamente un máximo de 2 minutos para contestar y abordar cada una de estas preguntas en el orden en que los presenté. Entonces yo les iré dando la palabra, planteando la pregunta. Vamos entonces a arrancar, si están de acuerdo. Primero que nada, tenemos una pregunta demasiado importante, demasiado interesante, y esta es, ¿la propiedad intelectual ha ganado o perdido fuerza con las nuevas tecnologías? Y me gustaría, para que abordara esta primera pregunta, darle la palabra a Carlos Almanza. Carlos, adelante. Bueno, reitero nuevamente el saludo a todos los copanelistas y sobre todo al equipo que organiza esta sesión, de la cual me siento honrado por la invitación. Los saludo desde Cartagena y bueno, yo en el escaso tiempo, una primera reflexión, reconocer el valor de la propiedad intelectual como una herramienta valiosa
para el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros entornos y de nuestros estados. No solo del creador o del innovador, sino también que es un centro de impulso de beneficios económicos, sociales, culturales, que va mucho de la mano con esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en su artículo 27 señalaba que toda persona tenía el derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de sus comunidades, a gozar de las artes, a participar en el progreso científico y en los beneficios que este progreso científico genera, y al mismo tiempo garantiza que toda persona tiene ese derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de sus producciones científicas, literarias, artísticas, culturales, etcétera, de las cuales sea autor o autora. Y en ese sentido, hoy las tecnologías de la información y de la comunicación se han convertido en ese vehículo, en ese escenario a través del cual todas estas creaciones del intelecto se pueden difundir, se pueden comunicar y a su vez estimular el crecimiento de nuevas industrias. Yo retomo aquí unas palabras del director general de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Darrell Tang, que decía o dice que los gobiernos ocupan una posición privilegiada para promover la innovación, por ejemplo, movilizando recursos, que es necesario, ofreciendo una perspectiva mucho más amplia de las necesidades de la sociedad en general y creando los incentivos adecuados y el entorno propicio para promover y aprovechar el potencial humano. En el caso de Colombia, la clave de esta movilización está en los ministerios del Interior, del cual depende la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene abierto una serie de convocatorias. Hoy, aquí en la Rafael Núñez, estamos desarrollando un bootcamp sobre desarrollo de patentes y redacción para la protección de patentes, que tiene que ver también algo con el tema. Y el reto, creo, será generar un ambiente seguro en la web, con unos marcos. Hay que revisar esos marcos jurídicos nacionales, internacionales y transnacionales, para que los creadores y consumidores puedan generar la tranquilidad y el gozo de las artes y del progreso científico, como lo ha querido señalar la ONU. Yo quiero hacer esa introducción pensando obviamente cómo aprovechar la propiedad intelectual y el papel de los estados en esa tarea. Creo que, no sé si todavía tengo tiempo. Maravilloso, Carlos. Muchísimas gracias. Estamos bien de tiempo, te lo agradezco mucho. Misma pregunta, le doy la palabra a Julián Ruiz. Gracias, Julián. Gracias, Ana, y muchas gracias también por la invitación. Encantadísimos de tocar estos temas que además son muy, muy importantes y muy relevantes. Respecto a tu pregunta de si ha ganado o ha perdido fuerza la propiedad intelectual con las nuevas tecnologías, creo que sin duda ha ganado fuerza y ha ganado por varias razones. La difusión de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido justamente que el conocimiento, que la cultura y que las obras en general se comuniquen a muchas más personas y que el acceso tenga cierta mayor economía y mayor facilidad de acceder a estas obras. ¿Esto qué va a implicar? Esto implica varios cambios de paradigmas, porque justamente antes había un tema muy fuerte con piratería, porque justamente las personas preferían adquirir algo pirata porque era un poco más fácil de acceder a ese contenido. Sin embargo, ahorita la difusión de las nuevas tecnologías, si bien ha cambiado varias industrias y se han tenido que adaptar a estos nuevos modelos de negocio, lo cierto es que hace que sea mucho más accesible y que ya sea un negocio en masa. Y al ser un negocio en masa, justamente la protección de la propiedad intelectual se vuelve mucho más importante, la legalidad se vuelve algo que está ya dentro de la cultura como tal de cada uno de nosotros, y eso lo que genera es que, por ejemplo, hoy en día la gente está pagando sin ningún inconveniente la suscripción a varias plataformas de streaming, mencionemos, no sé, a Netflix, a Amazon, Spotify, Deezer, están en YouTube, en todas estas plataformas pagan justamente por esto, e incluso cuando hay un acceso gratuito, pues tenemos pagos por publicidad. Entonces eso hace que justamente la protección de la propiedad intelectual haya generado mayor fuerza y que a los creadores también se les pueda reconocer justamente por estas creaciones. Desde el punto de vista también de propiedad industrial, esto también ha generado mayor protección a nivel de propiedad intelectual,
porque justamente estas nuevas tecnologías han generado nuevas herramientas que nos permiten facilitar la protección y agilizar procesos también de gobierno frente a la protección a nivel marcario o nivel de patentes. Entonces, sin duda alguna, creo que el consenso sería más hacia aún ha ganado. Muchísimas gracias, Julián. Me gustaría ahora brevemente reiterar la pregunta para aquellos que nos están escuchando y quizás se hayan unido un poco más adelante. La pregunta que estamos abordando en este momento con nuestros brainstormers es: ¿la propiedad intelectual ha ganado o perdido fuerza con las nuevas tecnologías? Y ahora me gustaría darle la palabra a Erendira Cruz Villegas para que nos ayude respondiendo esta pregunta. Muchas gracias, Erendira. Bienvenida. Pues buenos días a todos y a todas. Efectivamente, hay una reflexión en México que tenemos y que concretamente hemos aprovechado con la pandemia SARS-CoV. Justamente tuvimos un desafío fundamental que es potencializar, es decir, fue exponencial la posibilidad de generar procesos de propiedad intelectual, debido a que no solamente en las pandemias se genera mayor creatividad y justamente se generan diversos procesos creativos. Es por ello que nosotros, pues, como una acción comprometida en el Gobierno de México, pues hemos respondido a estos nuevos retos, no solamente a través del proceso del Instituto Nacional de Propiedad Industrial y del INDAUTOR que tenemos como a cargo, sino también en la lógica de formalizar, agilizar y potencializar los diversos mecanismos. El caso de Colombia, obviamente, es un caso interesante, pero yo creo que en general debemos de recuperar que ha sido, al contrario, un gran beneficio y que permitirá sin duda implementar también estos modelos tecnológicos para poder tener mejores mecanismos de protección. Por ejemplo, tenemos ahora el reto también de generar procesos que con algoritmos pudiéramos incluso detectar algunas cuestiones, no solamente en la música, sino también en las creaciones del orden editorial, del orden de creaciones del arte popular, por ejemplo, donde México está ampliando la lógica y la dimensión de estos procesos de propiedad, no solamente individual y colectiva. Entonces, me parece que el centro en esta pandemia es justamente generar procesos puntuales de recreación, y recreación refiero en todos los ámbitos de las nuevas tecnologías aprovechadas también para la lógica de propiedad en ese ámbito. Dos, generar nuevas instituciones para estar más de cerca con los creadores y las creadoras. Y tres, el reconocimiento no solamente de la creación individual, sino también de la creación colectiva. Estamos ahora generando reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor, introduciendo figuras, por ejemplo, de medidas tecnológicas y de protección al sistema de aviso y de retirada, por citar algo, la creación de un repositorio del patrimonio cultural en México particularmente. En este sentido, pues nos parece que los compromisos justamente desde este gobierno mexicano, pues es justamente reforzar y crear disposiciones para estar a la vanguardia y estar atentos al fortalecimiento y al acompañamiento de los creadores y las creadoras. Gracias. Muchísimas gracias, Erendira. Voy a pasar ahora con nuestra segunda pregunta para nuestros panelistas, y esta pregunta es: ¿qué desarrollos tecnológicos cree usted que podrían implicar un cambio de paradigma en la forma actual en que se protegen o comercializan los derechos de los creadores y de los usuarios? Y vamos a darle la palabra primeramente a Carlos Almanza. Carlos, por favor, gracias. He pensado siempre que es una pregunta bastante pertinente para quienes precisamente se encargan de crear esos desarrollos tecnológicos, y creo que habrá otros expertos en esta sala que podrán ayudarnos, pero a manera de ejemplo, yo podría mencionar el blockchain, que nos permite replantear muchos aspectos en torno a cómo se protege esa propiedad intelectual y cómo se transfiere y se comercializa. El blockchain nos permite, como un libro de cuentas abierto, distribuido, descentralizado, sin permiso, registrar esa información que se replica de forma global en miles de computadores en tiempo real. Eso significa que se puede registrar, y lo que se registra no se puede modificar, no se puede eliminar, se encuentra protegido. Por lo tanto, hay transparencia, hay confiabilidad, y cualquier persona puede participar creando una cadena de información segura, inmutable, con un sello, una fecha, una hora. Ahora,
Esta tecnología relacionada al registro de una obra, pues nos dice en tiempo real quién es el primero que crea la obra, nos permite ver esa trazabilidad del proceso y si el autor desea vender la obra, pues ver quién la va a comprar, comercializar sin necesidad de intermediarios, repito, con esa transparencia que permiten este desarrollo tecnológico, tal como ocurre hoy con la música y los videojuegos. ¿Qué habría que tener claro? Pues que no se transfiere la titularidad de lo que se compra, sino un código, un archivo digital, y eso nos lleva en el caso de las facultades de Derecho, a muchos interrogantes, plantearnos preguntas sobre si esos contratos inteligentes o en línea que generan nuevas tecnologías, cómo va a ser o cómo es su regulación legal, su regulación aplicable a la luz de los marcos jurídicos nacionales, caso Colombia, cuáles serían las autoridades competentes en caso de controversia si estamos ante el escenario del sistema internacional. Yo estoy casi seguro que el doctor Julián Ruiz puede tener mucha más claridad en este tipo de interrogantes porque en eso nos estamos centrando en la discusión aquí en las facultades de Derecho, en ese tipo de controversias. Muchísimas gracias, Carlos. Y pues para atender tu inquietud, le damos inmediatamente la palabra a Julián. Gracias, Julián. Gracias, Ana, y gracias, Carlos, por meterme en este lío ahora para resolver esta pregunta. La pregunta es tan interesante como compleja en realidad, porque cambia, pensemos en que cada año sale un nuevo iPhone. ¿Y eso qué implica? Que cada año hay una nueva tecnología. Y eso implica, si este es solo ejemplo de una sola empresa, pensemos en todo lo que está pasando. En realidad, ¿qué es lo que sucede? Que es que cada día hay nuevos desarrollos tecnológicos. Y con estos desarrollos tecnológicos, sin duda, va cambiando un poco ese paradigma y esa forma de proteger y de comercializar. Y acá debemos diferenciar un poco. La forma de proteger en últimas va a depender un poco también es de la ley y del desarrollo legislativo de cada país. Nosotros en Baker McKenzie hicimos un análisis a nivel regional y lo que encontramos es que en nuestra región latinoamericana no todos los países tienen el mismo nivel legislativo de avanzada. Hay algunos países que están un poco más al día y a tono con las nuevas tecnologías. Sin embargo, hay algunos que todavía se nota cierto rezago a nivel legislativo que se debe trabajar para tener una protección adecuada a nivel de nuevas tecnologías. ¿Qué sucede a nivel de comercialización? Pues mira, nos cambia completamente. Pensemos en cómo funcionaba el tema de la industria audiovisual cuando existía Blockbuster y cuando lo que hacían las personas era alquilar películas y que ahora justamente estamos en otro tema muy diferente y es el tema de las plataformas de streaming. La forma de comercializarlo ha cambiado, pero incluso vamos más allá y a lo que vamos, el metaverso y los NFTs. Cuando hablamos de metaverso y hablamos de NFTs, estamos hablando de algo en donde no va a tener necesariamente una territorialidad específica a un determinado país, pero además cuando hablamos de NFTs estamos a veces combinando también esa obra con algún soporte original y único dentro de un entorno digital, que en realidad el entorno digital en su momento era concebido a nivel de copias y de soportes como muchísimas copias indefinidas e ilimitadas, sin en realidad tener una sola original, una sola obra original o obra auténtica de alguna forma, y esto nos cambia también el paradigma. Es como tener una Mona Lisa, pero en el metaverso, que voy a tener justamente una solamente auténtica, que voy a empezar a utilizar y que el mismo metaverso también me está empezando a permitir de alguna forma comercializar dentro del metaverso. ¿Y cómo va a comercializarse dentro del metaverso ese soporte único con NFT? Pues eso es justamente lo que está cambiando en este momento y cómo van a funcionar esos derechos que estamos todavía en desarrollo y que creo que, pues mira, estamos en un constante cambio y sin duda alguna estos desarrollos tecnológicos implican pequeños cambios de paradigma, puede que no sean muy fuertes de principio de una vez, pero sí va poco a poco cambiando la situación y nos tenemos que adaptar todas las legislaciones.
Excelente, qué interesante, Julián. Muchísimas gracias. Y pues ahora finalmente ya pudo acompañarnos Javier Careaga. Bienvenido, Javier. Entonces voy a repetir la pregunta que estamos abordando en este momento y te voy a dar la palabra. Gracias por estar aquí. La pregunta que estamos abordando en este momento con nuestros panelistas es: ¿qué desarrollos tecnológicos cree usted que podrían implicar un cambio de paradigma en la forma actual en que se protegen o comercializan los derechos de creadores y usuarios? Gracias, Javier. La Primero palabra. que nada, perdón por llegar tarde, lamento mucho, pero espero poder aportar hasta ese rico debate. Muchísimas gracias. Y si alguien ya dijo algo que yo estoy diciendo, por favor me dicen para, me corrigen. Pues mira, los principales avances que estamos teniendo ahora van a ser principalmente derivados de la inteligencia artificial. Los avances que están teniendo están tanto del lado de la producción, la generación de propiedad intelectual a través de la inteligencia artificial en los últimos 2-3 años ha sido algo sin algo previo. La podemos ver tanto en la producción de obras literarias como en la producción de imágenes, como la inteligencia artificial ya está creando por sí misma, lo cual genera muchísimos debates de ¿es realmente propiedad intelectual? ¿Quién es el autor? ¿Cómo se protege? Entonces, por ese lado está, pero esa misma tecnología es la que permite precisamente poder identificar con una precisión como no se ha tenido nunca, y cuando una misma obra está siendo infringida, o inclusive a nivel de obras derivadas. Entonces, ahí tenemos tecnología que nos ayuda a la identificación al menos, que es un primer paso, de si una obra ya existe en algún otro lugar, si se está utilizando o no. Ahora, el gran reto que siempre hemos tenido en la propiedad intelectual y sobre todo con sistemas que ya están actualmente siendo utilizados prácticamente por casi todas las redes sociales y plataformas con intermediarios, en el que normalmente se les suele llamar los rights managers. El gran problema que se tiene es saber si el contexto de esa obra que está siendo violentada está dentro de una excepción o el fair use de Estados Unidos. Ese es el gran reto que hemos tenido, porque lo que ha generado ha sido que las grandes marcas que son dueñas no sé, por ejemplo, las de música, las de películas, lo que hacen es usan el Rights Manager y todo lo que se parezca, dicen bájese. Y hay varios litigios muy interesantes. Hay uno en Estados Unidos que lleva unos 10 años, en el cual, ahorita no me acuerdo el nombre del litigio, pero es un caso en el que una mamá sube a su niño que está bailando una canción de Prince y le llega la demanda para que baje el video y ella dice, no inventen, ese no es un uso comercial. Entonces, el gran reto que tenemos es el contexto. La inteligencia artificial sí funciona bajo contexto, pero tiene que ser alimentada con el tiempo. Entonces, sí vamos a llegar a un estadio en algún momento en el que podamos no solamente identificar obras que están siendo parecidas o idénticas a una obra ya protegida, sino que también vamos a poder llegar a ese estadio en el que sepamos que esa obra está dentro o fuera de los usos protegidos, un uso autorizado por la ley, más no por su autor, porque lo más importante de la propiedad intelectual no solamente es proteger al autor, sino también es que la obra pueda ser utilizada por la sociedad y la comunidad. A fin de cuentas, si no permitimos este smash up de ideas, lo único que vamos a hacer es matar la esencia misma de las ideas que están haciendo. Entonces, si vamos a construir sobre gigantes, que es el sine qua non de la propiedad intelectual, tenemos que hacerlo, pero permitiendo a la comunidad. Solamente vean lo que ocurre en Internet y particularmente en las redes sociales. O sea, si vemos los memes, los GIFs, todo eso no le pide permiso a nadie, pero es la parte más rica y más creativa de estar intercambiando ideas en el Internet. Entonces, si tenemos herramientas tecnológicas que tienen como consecuencia un over-enforcement,
lo que va a generar es afectar a la misma comunidad, a la misma sociedad en la producción. Y si tenemos un under enforcement porque la tecnología no lo permitía, como sí hemos tenido algunos momentos, entonces también es malo. Entonces son las dos, es el balance. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Javier. Y aprovecho rápidamente para darle la bienvenida a Carlos Lara, que ya pudo acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Y vamos a seguir con esta segunda pregunta para darle la palabra a nuestros panelistas que recién se incorporaron. Y pongo otra vez sobre la mesa las reglas del juego. Tratemos de mantener las respuestas en un lapso de 2 minutos. Repito la pregunta y te daré la palabra a Carlos Lara. Gracias por estar aquí otra vez. ¿Qué desarrollos tecnológicos cree usted que podrían implicar un cambio de paradigma en la forma actual en la que se protegen o comercializan los derechos de creadores y usuarios? Adelante, Carlos. Gracias. Te escuchamos, no te escuchamos. Listo. Muy buenas. Pues gracias por la invitación, primero que nada. A ver, ¿qué desarrollos tecnológicos? Yo creo que lo estamos viendo, como bien decían hace un momento, todos los días, ¿no? Yo más que qué desarrollos tecnológicos, comenzaría diciendo cuáles de ellos en el terreno de lo que sería la libertad y cuáles de ellos en el terreno de la gratuidad, dado que es verdad que el esquema que tenemos hoy de derechos de autor, de propiedad intelectual en general, es para algunos muy rígido, si lo vemos detenidamente. Existen licencias que hoy en día están avanzando más que el derecho propio, ¿no? Y que la reglamentación alrededor de todos estos emprendimientos. Y es ahí donde entramos al debate de qué puede ser o qué debe ser libre y qué debe ser gratuito, ¿no? Yo creo que hay muchísimos, lo estamos viendo incluso no ya en las universidades, incluso no ya en los propios centros de investigación que antes se dedicaban a ellos, sino como surgieron la gran mayoría de ellos, ¿no? En el garage de una casa, ¿no? Con un poco de financiación, con un esquema en el que ya no es, digamos, el del siglo pasado, donde el primer sector pues era la extracción de algo, el segundo la transformación, el tercero la disposición, la circulación y demás. Hoy una idea con un poco de apoyo genera ya una empresa en sí. Entonces, yo creo que este tipo de desarrollos de mindware, más que de software, y ese es un gran cambio, es el mindware, no es el software, el que hoy está determinando la industria del entretenimiento, la industria de la creatividad, sin esperar siquiera constituir un software, un hardware, un hardware. Creo que este cambio que se está dando, donde una idea al mismo tiempo y casi de forma inmediata está generando ya un nuevo esquema de emprendimiento, está cambiando las reglas o incluso orillando a cambiar las reglas del juego, es decir, la reglamentación, y bueno, va como siempre, ¿no? Va por delante incluso del derecho, y es ahí que nos mete a este debate en todos los países, algunos con una mayor participación que otros, pero creo que más allá de que plantearnos un esquema de cuáles serían estos nuevos paradigmas, yo dejaría sobre la mesa este primero, que me parece que es el terreno de las ideas, patentadas de diferente manera, pero me parece que son al fin y al cabo el mindware, es decir, no hay un paradigma como anteriormente lo conocíamos, de un primer sector, un segundo sector. Hoy el primer sector es el de las ideas, es el mindware, y creo que es el que está revolucionando finalmente dentro o fuera de las universidades, el emprendurismo en particular y la economía de la creatividad en general. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos ahora a poner la tercera pregunta que tenemos el día de hoy sobre la mesa, y esta es:
cómo equilibrar las necesidades de los negocios y las nuevas tecnologías para proteger la cultura, así como la necesidad de protección de propiedad intelectual de creadores y titulares. Y para responder esta pregunta, me gustaría darle la palabra en primer lugar a Carlos Almanza. Gracias, Carlos. Bueno, yo como miembro de la academia quiero reiterar que el compromiso de nosotros es generar espacios donde podamos articular a diversos actores y entes, tanto públicos como privados, para tratar de responder a este tipo de inquietudes muy pertinentes sobre equilibrar esas necesidades entre ideas de negocios, nuevas tecnologías, pero también al mismo tiempo garantizar el acceso a la cultura, que implica también la necesidad de proteger la propiedad intelectual de creadores y titulares. Y un ejemplo de ello, conversábamos al principio y fuera de cámara, el doctor Julián, los seminarios de derechos de autor que en su momento coincidimos, son espacios donde podemos discutir esto. En la pasada 61 edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena, en marzo de este año, tuvimos la oportunidad de coorganizar el Seminario Internacional sobre Derechos de Autor y el Sector Audiovisual, precisamente para discutir las nuevas tecnologías en este contexto, y tuvimos todo el acompañamiento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Suiza. El marco que debemos tener en cuenta para equilibrar esta situación, estas disyuntivas, es la Declaración de los Derechos del Hombre. Yo quiero reiterar ahí porque en esta declaración tenemos claro que todas las personas tienen derecho nuevamente a formar parte libremente de la vida cultural de sus comunidades y a gozar de las artes. Todo eso en virtud de, digamos, articulado con el progreso científico y el goce de los beneficios que de él resulten. Pero la cultura va mucho más allá de los aspectos económicos. La cultura también nos ayuda a comprender la diversidad humana, y en ese sentido es importante comprender la estrecha relación que hay entre cultura, derechos humanos y derechos de autor, para así poder comprender esa relación y esa obligación que tienen los estados de respetar, de proteger y de garantizar que se protejan y cumplan todas las garantías en materia de derechos de autor. Y eso implica también adoptar soluciones jurídicas que sean muy progresivas y que traten de ir a la mano de los avances y los desarrollos tecnológicos, porque entendemos que los desarrollos tecnológicos van a una velocidad muy superior a la capacidad de respuesta de los estados para regularlos. Entonces, ampliar el avance de los derechos y su no regresión en un mundo globalizado donde las nuevas tecnologías han tomado el control es una tarea que debemos discutir en este tipo de escenarios académicos, de los cuales reitero el compromiso de quienes hacemos parte de las instituciones de educación superior, de generar esos espacios. Muchísimas gracias, Carlos. Retomando ahora el orden de presentación de un inicio, le doy la palabra para abordar la misma pregunta a Carlos Lara. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Pues mira, como bien acabas de comentar, Carlos Tocayo, creo que en parte sí, un seminario permanente, pero que tenga una incidencia directa, estratégica, mejor dicho, más que directa, con el sector productivo. Porque si bien es cierto que existe este derecho de acceso a bienes y servicios, el ejercicio de derechos culturales, también debe existir esa contraparte de poder cobrar, de poder vivir por aquello que se produce, ¿no? Muchas de las constituciones de los países reconocen no solamente el derecho a la cultura o esto que llamamos también los derechos digitales, ¿no? El derecho a la banda ancha, a la conexión y demás, sino también el derecho al trabajo, y la gran mayoría de las constituciones subrayan siempre que sea legítimo, ¿sí? Entonces, esa es la parte que yo creo que para equilibrar tendría que haber sí una reflexión académica, sí estos ejercicios académicos de manera no coyunturales, sino estructurales, pero con una vinculación estratégica. ¿Para qué? Bueno, para crear una cultura, ¿sí?, de el derecho de autor, una cultura de la propiedad intelectual en general, que no se tiene, es decir, muchos hablamos de una necesidad, ¿sí? En la pregunta de esta necesidad, bueno, todos compartimos en que hay una necesidad en un sector que está comprometido, evidentemente, para generar empleo y generar desarrollo, ¿no? La gran mayoría de las constituciones también nos hablan de la confluencia entre
Estado, entre la iniciativa privada y entre el sector social. ¿Para qué? Para generar desarrollo. O sea, en ese sentido me parece que hay que generarlo primero, y esto es algo que me gustaría subrayar con un especial énfasis. No existe una cultura del respeto en general a la propiedad intelectual. Vemos muchísimas iniciativas, muchos emprendimientos que surgen, pero sin cuidar la base de lo que es la economía creativa, que es el respeto al derecho autoral, que es el respeto a la propiedad intelectual. ¿Por qué? Pues muchas veces por desconocimiento, muchas otras porque van más adelantado ese deseo de emprender que de hacerlo bien, y me parece que lo que tenemos que generar, evidentemente, desde la academia, con el apoyo estratégico del sector productivo, es una cultura del respeto al derecho de autor en particular y en general a la propiedad intelectual. Muchísimas gracias, Carlos. Julián Ruiz, misma pregunta, gracias. Gracias, Ana. Yo me sumo a lo que han dicho mis queridos dos copanelistas, porque es muy importante que sigamos manteniendo la difusión de la información y la educación en los temas de protección de la propiedad intelectual. En realidad, si uno se hace esta pregunta del equilibrio, uno podría también pensar, hay un desequilibrio, y puede que en realidad no haya necesariamente un desequilibrio, porque entre mayor protección tengan los creadores y titulares y se les reconozca justamente la protección de su derecho de autor y de la propiedad intelectual en general, pues justamente también el negocio y las nuevas tecnologías pueden ir avanzando y se puede tomar provecho de esto para generar también negocio. Entonces, de alguna forma, la misma protección y el mismo negocio puede generar mayor acceso a la cultura. Si no hay una protección adecuada a la propiedad intelectual, lo cierto es que no habría un incentivo para seguir creando y para seguir invirtiendo en algo que voy a buscar una protección de exclusividad por un tiempo limitado. Si no hay esa protección, pues evidentemente no se generaría contenido para poder seguir generando la difusión de cultura y por poder justamente garantizar el acceso a la cultura. Entonces, en ese sentido, un primer punto sería la difusión de información, una mayor educación, por parte no solamente de las universidades, del sector educativo, sino las mismas entidades públicas y las entidades privadas, que generemos estos espacios en donde cada vez más personas conozcan. Se ha avanzado mucho, sin duda falta mucho más. Otro punto es mejorar el tema de la gestión como tal de la propiedad intelectual. Las nuevas tecnologías que nos plantean también algunos retos de infracciones anónimas, algunos retos de jurisdicción. Entonces, ¿cómo vamos a perseguir de alguna forma esas infracciones a la propiedad intelectual para poder proteger a los creadores y a los titulares de derechos de propiedad intelectual? Esos son retos que se nos vienen también hoy en día, de protección, que de alguna forma se han venido manejando. Si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, con la DMCA, hay algunas formas también de lograr una mayor protección un poco más eficaz, pero hay varios países también que necesitan ajustar también algunas regulaciones. A nivel de licenciamiento de usos también, pues es importante a nivel privado, de alguna forma, mayor difusión de esto, y mayor difusión de todas las formas de comercialización de la propiedad intelectual, porque hay muchísimas formas y no hay un contrato determinado, sino en realidad depende de la creatividad de los intervinientes. Entonces, hay muchas formas de seguir creciendo de la mano de las nuevas tecnologías. Maravilloso, muchísimas gracias, Julián, muy interesante. Misma pregunta, le doy la palabra a Erendira Cruz Villegas. Tiene apagado el micrófono. Gracias. El equilibrio es muy claro, y el equilibrio tiene como un eje rector la justicia. Es decir, me parece importante que primero debe de entenderse que se comete luego un error en entender la cuestión de control de los contenidos o de promoción de ciertas cuestiones para algunos materiales. Y me parece que siempre es importante seguir de la mano los principios que constitucionalmente, por ejemplo, en México tenemos, que como ustedes saben es una constitución muy progresista en México, basada en principios básicos de la lógica y de los derechos humanos, del principio pro homine, y que en eso se basa pues los principios de debido proceso, de proceso de igualdad, de equilibrio y de proporcionalidad. Entonces creo que esa es una primera cuestión básica
que no debemos de olvidar en términos de este equilibrio entre este supuesto bueno, esta complejidad, ¿no? También es importante recalcar que nuestras medidas de protección o las medidas que estamos recurriendo no deben de atentar nunca a la libertad de expresión ni al acceso a la cultura. Al contrario, deben de generar procesos de libertad de expresión, de libertades diferentes, que es por lo que apostamos, y sobre todo en la promoción de los derechos humanos de los creadores, particularmente nos importan mucho los creadores, y que este tipo de información o de creación que generan, pues realmente sea accesible para todo el mundo, y que por supuesto también genere fuentes confiables, que es el tema también toral en este tipo de cuestiones. Sin duda estamos desafiados en este equilibrio para generar pues nuevas formas de expresión cultural que de hecho ya existen, la realidad nos ha rebasado, nos ha superado, y que de hecho también está también retada a las empresas y el Estado para poder tener este tipo de mecanismos y códigos que permitan asegurar los patrimonios culturales, el patrimonio individual también de aquellos creadores, pero sin embargo esta nueva generación o estas webs de tercera generación que deben tener justamente sitios más inteligentes, mucho más claros para generar estos equilibrios. Entonces, sin duda alguna, nosotros como Secretaría de Cultura aquí en México, pues tenemos este desafío por ser el ente rector y el ente que genere este tipo de equilibrios reales entre estas dos esferas o espacios. Entonces, insistir que el equilibrio se va a basar siempre o se debe de basar siempre en la lógica de la justiciabilidad de un derecho, que es el derecho a la cultura, la exigibilidad de ese derecho que se haga posible a través de políticas públicas y la concreción de ese derecho que tiene que ser con acciones puntuales, concretas para el fomento y el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual de los creadores y de sus titulares. Entonces, nos queda claro en México que sí o sí debe estar con base en los mejores estándares internacionales del derecho, de los derechos humanos, y sobre todo el equilibrio lo da la legalidad y el fortalecimiento a estas fuerzas y libertades creativas. Muchísimas gracias, Erendira. Le doy ahora la palabra a Javier Caneaga. Muchas gracias. Voy a juntar un poquito de la pregunta previa con esto. Julián estaba mencionando que una de las tecnologías que vamos a estar experimentando en algún momento va a ser el metaverso. Y hay que entender que el metaverso es una apuesta por el contenido. Lo que se quiere es que se genere muchísimo contenido y que la gente acceda a muchísimo contenido de todo tipo, incluyendo el contenido cultural, de diversas cosas, desde poder tener una cirugía virtual, que es contenido, últimamente es contenido de calidad, no sé, ver los planetas aquí en nuestras caras, o estar en clases, o sea, hay posibilidades infinitas, pero la apuesta es al contenido, a que la gente acceda a contenido que antes tal vez no se podía. El Internet que tenemos ahora ya fue una apuesta por el contenido, el Internet que viene en futuro es una apuesta todavía mayor a generar y producir mayor contenido. Por lo tanto, no podemos imaginar un escenario en el que no exista un balance. Tal vez tenemos que ayudarle a construir el balance en las primeras etapas, pero últimamente ese balance tiene que ser espontáneo y natural, porque si no, no funciona el propósito para el cual está siendo construido. Entonces, no se puede imaginar el metaverso sin creadores de contenido. Entonces, todas las empresas que estén detrás, que se sumen al metaverso, no podrían tener éxito si no cuidan de alguna forma a sus propios creadores de contenido. Actualmente ya las empresas que están participando en Internet están viendo que hay estos incentivos de tienen que cuidar a sus propios creadores. Pero al mismo tiempo está el incentivo de que quieres que la mayor cantidad de gente vea la mayor cantidad de contenido posible. Entonces, tampoco puedes llegar a un desequilibrio de un exceso de protección, porque entonces tus propios usuarios no ven el contenido. Entonces, el propio balance se tiene que llegar sí o sí si queremos que las siguientes generaciones tecnológicas funcionen. ¿Que va a tener retos? Por supuesto que sí, como lo está teniendo las cosas que estamos viendo hoy, pero como lo tuvieron las cosas que vimos hace 10 años, donde ya había gente que decía que la propiedad intelectual estaba muriendo, y en ese momento yo entiendo que había preocupaciones legítimas y decían, no, estamos en un escenario terrible, y encontramos el balance. Hoy en día,
con algunos problemas, pero en general se tiene una especie de balance. Entonces, el balance se va a llegar sí o sí. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesante escucharlos a todos ustedes. Me gustaría pasar ahora a la cuarta y última pregunta para que la aborden nuestros panelistas espectaculares. Esta pregunta es, ¿a través de qué mecanismos y cómo se deben proteger las creaciones dentro del entorno web 3.0 y las nuevas tecnologías? Y empezamos nuevamente con Carlos Almanza. Gracias, Carlos. Te doy la palabra. Bueno, este escenario de la web 3.0 plantea este tipo de retos en materia de protección de creaciones, ¿no? de creadores y autores. Y el reto de interpretar e interconectar ese escenario que la web 3.0 que nos permite conectar ese mayor volumen de datos en un menor espacio de almacenamiento trae unos cuestionamientos respecto a a cómo se maneja toda esta información a través de esta autopista y las herramientas para proteger la obra, de responder a la pregunta de cuándo una obra es original, cómo se blinda una obra de la copia o del plagio. Y aquí la tarea nuevamente fundamental, la de los estados y sus entes reguladores. Vuelvo y pongo, por ejemplo, el tema del blockchain como ejemplo, donde lo que impera ahí es la libertad contractual y la voluntad de las partes, donde hay una intervención mínima o casi nula por parte de los estados. Esta intervención mínima o casi nula por parte de los estados nos lleva a replantear todo el andamiaje jurídico de protección y de armonizar las herramientas tecnológicas con las disposiciones legales, tanto internas como internacionales o transnacionales. Por ejemplo, las formalidades que se deben tener para la transferencia en materia de los derechos de autor, que en muchos casos se exige contratos por escritos, la moneda en la que se comercializan estos derechos. Estas nuevas tecnologías desafían todos estos paradigmas y la relación de las sociedades con los estados. Por lo tanto, el Estado, en este tipo de relaciones tecnológicas, es el último intermediario y supuestamente es el garante de unas transacciones en las cuales muy poco tiene la capacidad de regularlas o de intervenir. Entonces, ministerios de Ciencia, Tecnología y de la Información en Colombia, con el Ministerio de las Telecomunicaciones, con el Ministerio del Interior, con las superintendencias que deberían tener todas, de Industria y Comercio, deberían tener todas un diálogo mucho más fluido para dar respuesta rápida y eficiente a la necesidad de unos mecanismos que permitan proteger las creaciones dentro de este entorno web 3.0, y estoy hablando específicamente del caso de Colombia. Ahí tenemos esas tareas. Hay unas convocatorias, por ejemplo, que ha venido impulsando algunos ministerios para la protección de los resultados de las creaciones y la formación precisamente de creadores, productores, autores, etcétera, y asimismo de quienes desarrollan, por ejemplo, patentes. Vuelvo al inicio de la charla, menciono que hoy estamos desarrollando un taller de patentes aquí en la institución con el Ministerio de Ciencias, precisamente buscando fomentar mecanismos para la protección de este tipo de creaciones, porque, reitero, responsabilidad fundamental del Estado estar al frente y al avance de estas tareas y regulaciones. Muchas gracias, Carlos. Le doy el piso a Carlos Lara, misma pregunta. Sí, efectivamente. A ver, yo creo que tendría que hacerse una revisión, un replanteamiento, primero para que el Estado siga siendo el rector, evidentemente, pero que no sea una rectoría que vaya más allá, ¿no? Que sea una rectoría adecuada, donde impere la libertad, donde impere el desarrollo, donde impere la productividad. Y esto nos lleva a hacer una revisión desde la misma OMPI, porque si estamos hablando, ojo aquí, si estamos hablando de de un nuevo esquema, un 3.0 y demás, yo pondría sobre la mesa, y algo se ha comentado aquí, los derechos conexos, que han cambiado muchísimo debido al desarrollo tecnológico. Pondría sobre la mesa también los diseños artesanales de cara a estos emprendimientos y este desarrollo de pequeñas y medianas empresas empresas textiles, empresas de la moda, basadas en un conocimiento y en una cosmovisión que no les pertenece, que pertenece a comunidades originarias, y que en este sentido creo que la OMPI, creo que también el convenio de Berna,
creo que los estados que son parte deberían comenzar a hacer una revisión de cara a los NFTs también, por qué no decirlo, de cara a todo ese nuevo esquema, ¿sí? Que es diferente, que necesita una precisión, y en el caso muy particular de las comunidades originarias que son poseedoras y dueñas de estos diseños mediante los cuales se desarrollan grandes empresas, micros, pequeñas, medianas, como sea, creo que sí se requiere un marco jurídico específico que no se tiene en estos momentos. Y creo que tan ancestrales que son estos diseños, tan socorridos, tan buscados, tan homenajeados, ¿no? Y lo pongo entre comillas, por muchísimas empresas de estas áreas, me parece que requieren un marco jurídico adecuado. ¿Para qué? Para garantizar siempre el aprovechamiento, evitar en lo posible la explotación. Y cuando yo digo aprovechamiento, vuelvo a lo que planteaba al inicio, a la concurrencia adecuada entre el Estado, la iniciativa privada y el sector social, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una tarea nada menor que se tendrá que considerar, sobre todo en este nuevo esquema tecnológico. Muchísimas gracias, Carlos. Paso la palabra a Julián Ruiz. Gracias, Ana. Y pues bueno, mira, yo quisiera hacer referencia a, no sé, últimamente, estos últimos días se han lanzado algunas fotografías de muy buena calidad acerca del universo y las estrellas y todo lo que estamos viendo. Y esto lo quiero hacer referencia porque a veces cuando pensamos en Web 3.0 y metaverso y todo, y blockchain y todas estas nuevas tecnologías, a veces creemos que hacen parte de otro universo. Pero la verdad es que son nuevos medios dentro de nuestro propio mundo. Y cuando a veces pensamos que la legislación actual no cubre esto, depende del país, pero hay varios países en donde en realidad sí tenemos una legislación actual que, si bien no lo menciona expresamente, sí establece ciertos mecanismos de protección también para entornos digitales, porque no lo restringe únicamente a entornos análogos. También hay ciertos tratados a nivel internacional que están regulando medios digitales dentro de los que podría caber justamente la Web 3.0, metaverso y todas estas nuevas tecnologías. Sin embargo, sí hay ciertos cambios de paradigma en la forma como se protege como tal los derechos, y pensemos un poco, me voy a volver a lo que dijo Carlos Almanza en una de las primeras preguntas que fue muy interesante, y es el tema de blockchain. Por ejemplo, blockchain y la tecnología y la seguridad de autenticidad que brinda esta tecnología blockchain, justamente ha sido utilizada para de alguna manera tratar de gestionar derechos de una forma independiente y no necesariamente yendo a través de las sociedades de gestión colectiva. Si funciona o no, pues todavía no lo sabemos y vamos a ver cómo funciona, pero incluso las sociedades de gestión colectiva podrían eventualmente tomar esta misma tecnología. Entonces, no significa que no existan medios legales de protección actualmente, podrían mejorarse. Especialmente tenemos un tema de territorialidad que es el que más cambios y el que más dificultades nos podría presentar, de cómo persigo algo que está en el metaverso, pero no sé en realidad dónde está la persona que está haciendo esa infracción dentro del metaverso y no fuera del metaverso. Y eso de pronto es lo que podría un poco mejorarse a nivel de aplicación territorial. Sin embargo, creo que ya tenemos ciertos mecanismos de protección en varias legislaciones de nuestros países de la región que no están en realidad tan atrasados, aun cuando no mencionemos específicamente que hay una protección en la Web 3.0. Al tener una legislación que está amplia, logramos justamente esos tipos de protección. Muchas gracias, Julián. Misma pregunta, le doy la palabra a Erendira Cruz Villegas. Gracias. Yo creo que sin duda las nuevas formas de expresión cultural que se obligan a través de la Web.3, pues es necesario tomar una serie de medidas innovadoras que no generen procesos restrictivos, sino al contrario, promuevan dispositivos adecuados, no solamente técnicamente ni jurídicamente, sino principios que permitan tener una lógica de accesibilidad también en otros tipos de espacios, metaversos y demás dimensiones que esto genere. Sin embargo, obviamente el requisito de contraseñas y códigos para acceder a estos contenidos pues ha sembrado pues, nuevos paradigmas en materia de seguridad de patrimonio cultural para nosotros en México y creo que para otros países. Entonces esa es una parte importante que me parece necesario colocarla.
y que por supuesto pues la Web.3 es pues una tercera generación que busca sitios inteligentes y con más conexiones. Sin embargo, pues obviamente dentro de este movimiento pues resulta muy importante ver el registro también de almacenamiento de datos de bienes digitales de una cadena pues de bloques y de algunos contenidos en el cual pues se juega un papel dual que me parece necesario colocarlo. Por un lado, la transparencia del uso de esa parte de estos contenidos y de las propias empresas de esta lógica del manejo de contenidos, y por otro lado, pues la lógica de protección también de piratería. Sin duda alguna, una parte sustantiva, y reitero lo que dije al origen, es que todavía estamos en pañales en materia de lógicas de protección y de contenidos de derechos de autor, porque solamente estamos enfocados en el derecho positivo, en la lógica occidentalizada romana, del derecho en términos individualizados. Pero todavía nos falta ver los derechos del ámbito colectivo. En México tenemos muchas cuestiones en discusiones diversas sobre esto, y con hermanos y hermanas de América Latina y de África, como lo he señalado. Hoy mismo traigo y porto orgullosamente una de las blusas más plagiadas del mundo, que es de Tlahuitoltepec, Oaxaca, y que justamente pues nos ocupa y nos preocupa cómo tener estos tipos de procesos de algoritmos y demás que permitan ir avanzando en la lógica sí de la libertad creativa, de la co-creación, pero también no solamente de la dimensión plagiaria de estos saberes ancestrales de las cuales en México y en muchos países de América Latina y africanos y asiáticos hemos sido víctimas. Y sin duda la labor de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, y que por cierto Darren Tang estuvo en México hace un mes, más o menos, mes y medio, pues teníamos una discusión justo de estos nuevos mecanismos en la era digital. Es decir, cómo el Estado mexicano y otros países generamos procesos de garantía, es decir, el Estado como rector dentro de estos procesos de explotación. Sin embargo, que no generen procesos inhibitorios, al contrario, generen procesos de libertad creativa que permitan estos procesos de co-creación, de vinculación como dijera Manuel Castells, de lo local y lo global. Entonces, me parece muy importante tener estos procesos de libertad con una dimensión que permita tenerle límites, que no genere derechos encontrados, al contrario, que permita tener esta dimensión de márgenes y de atención en estas cuestiones de este ámbito. Es integrante o importantísimo recalcar que estas medidas de protección no deben de ser contrarias a la libertad de expresión, ni mucho menos al derecho a la cultura, ni mucho menos a la censura. Al contrario, tenemos que tener una claridad en términos legislativos, normativos de los estados, porque yo hablo como un ente de estado, soy abogada de una Secretaría de Cultura de un país como México, en el cual pues tenemos este desafío con el legislador, con los legisladores, pero también con las instancias internacionales para poder tener esta ruta clara, estos mecanismos precisos que accedan y que permitan que estas creaciones innovadoras, más allá de todo, pues tengan una dimensión lógica confiable y verídica. En esta cuestión, pues es muy importante que nosotros estamos comprometidas como Secretaría de Cultura, pues a crear estos registros, estos mecanismos y estas instancias en diálogo permanente con la OMPI. Hemos propuesto a la OMPI justamente una discusión en la próxima reunión que vamos a tener en un mes más o menos, para discutir este tipo de cuestiones y tener claridades como instancias globales para atender y concientizarnos en esta dimensión particular de la protección de las creaciones a través de este entorno de la Web.3. Gracias. Muchas gracias, Erendira, y doy la palabra finalmente a Javier Careaga. Gracias, Javier. Muchas gracias. Pues creo que aquí tenemos que también reflexionar algo que ya se estaba más o menos comentando. Estamos muy acostumbrados, sobre todo en Hispanoamérica y en Europa continental, a que toda regulación tiene que ser estatal y gubernamental, pero esto no es así. Existe y es muy eficiente la autorregulación. Y hay que entender que la Web 3.0, por su propia esencia y naturaleza, se autorregula naturalmente. No estoy diciendo que el Estado no tenga que intervenir, sino que cualquier intervención del Estado tiene que ser entendiendo la naturaleza y las cuestiones de la red, de la Web 3.0 y su propia autorregulación inherente. Entonces, podríamos llamarle a lo que varios académicos le han llamado una corregulación, lo cual ya está existiendo en varios países respecto a empresas de tecnología y gobiernos,
en el cual el gobierno ya no se mete, por decir la expresión, hasta la cocina, sino que simplemente pone como las reglas genéricas claras y son los participantes del mercado los que encuentran las diferentes formas flexibles y adaptables conforme la tecnología vaya avanzando para que se cumplan con esas reglas. Entonces, hay que aprovechar las grandes ventajas que tiene un sistema que es escalable, que se puede utilizar de forma masiva, que no tenemos que ir caso por caso. Hay cuestiones que se tienen que dar previas, como hay que digitalizar todo. Sí, o sea, yo entiendo muy bien eso, pero si queremos realmente explotar las grandes ventajas que le aporta a la humanidad los siguientes avances tecnológicos, no podemos regular en contra de su esencia y sus ventajas por sí mismas. Tampoco podemos estar intentando sobreregular, porque hay una regla, la tecnología siempre va a avanzar más rápido que el derecho. En el mejor de los casos, y como se está intentando hacer ahora con el metaverso, acompañados, paso a pasito juntos. Pero siempre va a haber un cambio tecnológico, entonces hiperregular lo que va a generar es sofocar la innovación. Aprovechemos las grandes ventajas que tiene la tecnología. Muchas gracias. Javier, muchísimas gracias a ti. Al contrario, muchísimas gracias a todos, a todas nuestros panelistas. La verdad es que este ha sido un panel de lujo demasiado interesante. A mí me gustaría mencionar brevemente algunas de las conclusiones, algunas anotaciones que hice sobre sus participaciones que me parecen interesantísimas, que no necesariamente son complementarias, que algunas de ellas traen un dilema intrínseco y que me parece muy interesante que podamos seguirlas pensando y reflexionando. Hablaron, por ejemplo, de la importancia del proceso científico y de la importancia de la innovación durante este proceso. Hablaron de los nuevos paradigmas a partir de las nuevas plataformas de streaming y todo lo que eso implica para la industria. El rol también, por supuesto, que juegan las instancias gubernamentales y el potencial que existe en esto. Además, ahora, pues, muy ahorita al final hablamos sobre dos distintas posibilidades, ¿no? Sobre el tema de la autorregulación, sin que esto necesariamente implique una no participación del Estado, y por otro lado, cómo se ve el derecho en términos individualizados y cómo falta mucho trabajo en el ámbito de pensar en el derecho de forma colectiva, ¿no? De plantearse posibilidades como las innovaciones escalables para aprovechar las ventajas que estas innovaciones implican. Hablaron también mucho, por ejemplo, del replantear todo el andamiaje jurídico y cómo esto es algo absolutamente necesario ante todos estos cambios, ante todos estos nuevos paradigmas de las relaciones tecnológicas y cómo debe haber sin duda pues mayor articulación, ¿no? Entre todas las partes involucradas. Hablaron también mucho, por ejemplo, de los dilemas de territorialidad y cómo eso, por ejemplo, ahora con el metaverso es un gran reto, un gran dilema de la legislación que tiene que existir sin claudicar los derechos y sin que implique que no va a permitir innovar o que va a restarle a los derechos del acceso a la cultura, de los derechos humanos. Esto me parece demasiado interesante. Se habló también, por ejemplo, del marco jurídico, de la posibilidad, de la necesidad de la creación de un marco específico jurídico para la protección del tema de los pueblos originarios, por ejemplo, de sus derechos de autoría, de tener en cuenta las diferencias entre cada país a nivel legislativo y de cómo esto tiene una implicación a nivel regional y a nivel global. Entonces, pues estas son algunas de las cosas que mencionaron nuestros panelistas que a mí me parecieron absolutamente interesantes y me parece que tienen que seguirse pensando, cuajando, discutiendo en este tipo de espacios, en este tipo de foros que nos proporcionan pues nuestros colaboradores. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Les menciono a los observadores que va a haber una breve encuesta sobre la brainstorming número 1, que les mandarán la liga para que puedan, por favor, responderla. Y también, pues nada, me gustaría para terminar agradecer muchísimo a Baker McKenzie Latinoamérica nuevamente por ser nuestro socio estratégico, nuestro colaborador, por patrocinar este evento, por proporcionar este espacio para discutir estas ideas que son fundamentales en la era de la tecnología. Asimismo, al Foro Global Reconecta Cultura, que recordarles que forma parte de los foros paralelos de Mondiacult de la UNESCO y que ha sido organizado y idealizado por Conecta Cultura, que es una empresa internacional, como saben, enfocada en la cooperación cultural e innovación social con base en la Ciudad de México.
Agradecer a todos nuestros panelistas, a Carlos Almanza, a Carlos Lara, a Julián Ruiz, a Erendira Cruz Villegas y a Javier Careaga. Muchas gracias por su tiempo, por compartir su trayectoria, su conocimiento, su experiencia. Y pues muchas gracias también, por supuesto, a Carlos Vela Treviño de Baker McKenzie, que está aquí con nosotros. Y pues nada, los invitamos por favor a que sigan las actividades digitales del Foro Global, que apenas comienzan y seguirán, que sigan las actividades del foro que les recordamos se llama Las tendencias en los mercados digitales de las industrias creativas y los derechos de propiedad intelectual. Les recuerdo también que la sesión número 2 del brainstorming se realizará el miércoles 20 de julio del 2022 vía Zoom, y el tema será cómo ha impactado la transformación digital en las brechas sociales, pensando particularmente en las brechas de equidad, de género y de diversidad. Entonces, pues también un tema sin duda demasiado importante sobre el cual hay que discutir. Y les recuerdo también pues a la audiencia, sobre todo del Foro Global Reconecta Cultura, que esta tendrá su versión presencial el día 22 y 23 de septiembre del 2022 en el Conjunto Cultural Santander en la ciudad de Guadalajara, y ahí se presentará además pues la publicación digital sobre las brainstorming sessions, y los invito también por supuesto a que nos sigan en redes sociales de Reconecta Cultura, en Instagram, en Twitter, en TikTok, www.reconectacultura.com, y pues me parece que vamos a tomar rápidamente una imagen de los que estamos aquí presentes, una imagen, digamos, del foro virtual, entonces para que sonrían o pongan su mejor cara. Muchas gracias, solamente para que por favor tengamos una brevísima imagen de recuerdo de lo que ha sido esta brainstorming session. Agradecerles profundamente este esfuerzo de inteligencia colectiva que ha hecho cada uno de ustedes. Yo estaba detrás mirando todo lo que iban contestando, realmente me pareció información súper significativa. Estamos también en Conecta Cultura muy comprometidos en que pensemos siempre en la cultura desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista de aportar a las soluciones que se están presentando, no solamente en el ámbito digital, también, digamos, en este ámbito cotidiano que además está en crisis. Así que agradecerles muchísimo a todos y cada uno de los panelistas. Hubo algunos observadores que invitamos que estuvieron detrás disfrutando, digamos, este panel que además tenía temas que claro, a veces iban en tensión, pero esa era la idea. Necesitamos ser capaces de tener diálogos que pongan en tensión lo que estamos viviendo, no solamente estar de acuerdo, y creo que este ha sido un ejercicio absolutamente democrático, así que tomemos la foto, sonriamos. Muchas gracias. Un abrazo desde Cartagena y muchas gracias por la invitación. Espero tenerlos a todos pronto por acá. Muchas gracias. Serán bienvenidos a Mondiacult. Quienes vengan, nosotros somos la sede formal y estamos muy contentos de recibir a todo el mundo en el marco de Mondiacult. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. No.